viene a hacer un análisis. Bueno, ha estado escuchando el mensaje al Congreso de la República, donde el Premier Villanueva pide que le den un voto de confianza. Yo hice una introducción que no la he escuchado, no la voy a repetir porque es larga, lo único que tengo que decir en síntesis, ¿no? Y le voy a hacer una pregunta puntual para empezar el análisis después. Pero esta pregunta se la tengo que hacer al doctor Calle porque yo me disparé en la mañana diciendo que el ministro de Transportes y Comunicaciones, con lo que acaba de declarar al diario El Comercio de que no va a revisar los peajes ni los contratos suscritos con las empresas que nos cobran el peaje, le he hecho una pregunta: o juega por el Perú o juega para las concesionarias extranjeras. Yo le hago la pregunta al doctor Calle, a quemarropa, antes de saludarlo, porque primero podría saludar. Doctor Calle, ¿cómo está? Bueno, doctor Calle, ¿cómo está primero? ¿Cómo está mi querido Ricardo? Venía en el camino, ¿no? Porque acudiendo aquí, escuchando en la radio, en otra radio, porque no la pasaba, el mensaje del Premier, del presidente del Consejo de Ministros. Ahora lo comentamos. Porque es bueno que además el pueblo sepa de entrada que no existe el cargo de primer ministro. Yo no voy a recalcar eso, porque espero que tú no cometas ese error. Yo se lo cometo, A todos se nos va, ¿no? Muchas cosas. Pero presidente del Consejo de Ministros. Claro, no existe el cargo de primer ministro. No, ya sé, pero digamos la gente le llama primer ministro. Nunca la gente todo lo cambia, ¿no? Y de repente nos hacen eso adrede para acostumbrarnos a poderes ocultos que existen. De acuerdo. Y que trasleden. Yo quería hacerte una pregunta antes de que tú entres en materia. ¿Se puede revisar los contratos leoninos? Los contratos hechos entre gallos y medianoche, entregando 40 años las pistas de Lima, donde el ministro ha manifestado que no se van a revisar, que todo tan perfecto, ¿se puede o no se puede? Bueno, sí, pero yo te voy a decir algo. Además, eso suena, viene con la presentación del presidente del Consejo de Ministros, que tampoco es mensaje, ves que a todos se nos va, sino que es la presentación del nuevo gabinete, y que justo escuchaba una parte de que sacaban los lobbies. No sé si se refería directamente al anterior gobierno del cual ha sido parte el presidente actual, ¿no? Y bueno, fíjate, ningún contrato tiene validez o es anulable, discutible si estos atentan contra el orden público, quiere decir, o contra las leyes del país, contra la legalidad. Y entonces hay un problema así, que son los famosos contratos leyes del artículo 62, 63 de la Constitución, que dio en el Congreso Constituyente el 93 del presidente Fujimori, que no sé por qué todo el mundo se ha olvidado de no objetarlo. Al principio hubo mucha revolución verbal, como en otras, y sin embargo haya quedado. Marca una diferencia. El contrato ley en su momento de emergencia tenía una especie de atractivo para las grandes empresas, para darles una estabilidad. Y dice efectivamente la Constitución, en concordancia con el Código Civil, de que son indiscutibles, no pueden ser anulados ni por el Congreso ni por leyes de la República, es decir, una estabilidad total, ¿no? Y de acuerdo a los años que pongan, 20, 30, 40 años, y recién ahí podría revisarse. Pero estos son con los contratos leyes, que a mí me hubiera gustado, y te lo digo a ti, Ricardo, que vas a estar más en contacto con Lima y los emprendedores que nos están escuchando, que ese contrato ley, si querían darle tanta vigencia, deberían pasárselo al peruano común y corriente, pues. O sea, para que el emprendedor tenga una estabilidad de 20, 30 años, que no les cambien las reglas. Pero aquí te las cambian tributaria, como fuera, y tú tienes que soportar eso. Eso es uno. Al peruano le cambian las leyes todos los días. Y al extranjero que hace un contrato, ley, así de gallos y medianoche, se quedó con el país por 40 años. Sí, ahí hay otro tema interesante, porque las constituciones anteriores había un periodo tope de 30 años, las concesiones. Tal es así que no sé en qué concesión la modificaron a 30 el gobierno anterior, preocupados porque, digamos, había un exceso. Pero además, y tú recordarás mejor que yo, Ricardo, las concesiones para carreteras y otras cosas, yo me acuerdo que primero hacían la carretera y después se cobraban con el peaje, ¿no?, por 20, 30 años la inversión, ¿no? Eso, digamos, era la habilidad
del gobierno de buscar, y para eso están concesiones que puedan sin invertir nada, y hay gente pues que saben, hacen sus cálculos, dicen 30 años recupero mi plata o en 20, en 10 y los otros son ganancia. Entonces eso se acuerda sin adendas, sin adendas, se acuerda, y tú en la municipalidad conocerás mucho de eso, ¿no? Con los tiempos ha cambiado y pareciera que no hay inversionistas de ese tipo, y primero te cobran el peaje y después te parchan la pista, ¿no? Entonces, yo no sé concretamente a qué te refieres sobre la carretera, sobre los peajes, sobre qué te gustaría tener una idea legal y constitucional. Te agradezco. Mira, la pregunta que te hago es la formulo en función de lo que se publicó en el diario El Comercio, que el ministro de Transportes había dicho que no se iban a revisar los contratos suscritos con empresas internacionales y no se iban a revisar ningún contrato de peaje. Esto de acá yo ya le salió al frente, porque si soy candidato a la alcaldía de Lima tengo que hablar con franqueza, de que el ministro no puede agarrarse las pistas de Lima, y menos concesionarlas y decir que todo está bien. Tu opinión, por favor. Bueno, muy extrañado lo que te escucho, porque no sé si el Comercio ha tergiversado, ¿no? Porque entonces, si eso sale hoy, el presidente del Consejo de Ministros está diciendo otra cosa, y tiene a su ministro ahí sentado. No, yo no sé qué está pasando, ¿no? Porque si esto hay unas contradicciones, o se va uno o se va el otro, se van todos, porque nadie te va a estar contradiciendo. Porque fíjate, justamente eso ha criticado el presidente del Consejo de Ministros, estas concesiones, estos lobbies, ¿no?, que han existido. Yo no sé qué dirá Mercedes ahora en el Congreso a la hora que le toque el uso de la palabra, ¿no? Y qué dirá el presidente de la República, porque en medio de todo ha sido este gobierno y tiene algo que ver, ¿no? Me llama mucho la atención porque no solamente como candidato a la alcaldía, ¿no?, sino como ciudadanos, y hay expresiones que podría analizar el Ministerio Público que no analiza nada, porque una de las obligaciones del Ministerio Público, del Defensor del Pueblo, que no sabemos dónde está, es velar que no se excedan los abusos a los intereses del pueblo, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué un ministro puede decir aseverar con tanta seguridad, es un compromiso de él. Ahora, más que parece un mensaje ministerial, ni lo conozco todavía al ministro, frente a la ciudadanía, pareciera que es un mensaje al inversionista con el que ha contratado, ¿no? Como quien le dice, no te preocupes, si hemos llegado nosotros, esto no se mueve. ¿No es cierto? Ese es más o menos el mensaje al inversionista. Pero el pueblo tiene el derecho, y sus autoridades del pueblo, decir un ratito. Acá empecemos. Si son contratos normales, hay que revisar el contrato, porque el mismo contrato puede tener cláusulas rescisorias, ¿no? Que además no es debe tener, porque cuando tú contratas, por cualquier cosa cuidas los intereses de tu familia, del Estado, y pones ahí las cláusulas que pueden ser consecuencias para anular ese contrato o rescindirlo por incumplimiento de una o de la otra parte, ¿no es cierto? Se señala indemnizaciones en algunos casos. También ningún contrato puede ir contra la legalidad del país, y tampoco los sobrecostos, porque eso ya puede ser discutido ante un juez civil por exceso, ¿no?, de costos que pueden perjudicar el erario público y en este caso al contribuyente, al ciudadano. Y eso lo evaluarán con técnicas y verá el juez si se trata de una reducción. Si fuese contratos leyes, que es lo más estable que sacó el gobierno del presidente Fujimori en la Constitución del 93, uno de los artículos que tienen que anularse en una reforma constitucional, una asamblea constituyente, o generar una igualdad de estabilidad para todos los pequeños empresarios, los peruanos, sin nombre propio ni extranjeros, indudablemente que se hace un poco más difícil, pero no imposible, porque incluso los contratos leyes no podrían atentar contra el orden público, no podrían ser ilegales, no leoninos inclusive, sino ilegales, y eso se tiene que revisar y se irá, pues a lo mejor dice ahí arbitraje, no lo sé, el temor de una reparación, pero depende pues quienes defiendan con pasión o no los intereses del Estado, ¿no? Porque además hay una cosa, Ricardo, en una revisión técnica interesante puede haber delito.
porque hay delito del ministro o del anterior, no sé, quien haya suscrito esto, puede haber corrupción. Puede haber corrupción grave, ¿no? Llámese, en este caso, cohecho, colusión, en fin, pero es una corrupción grave porque pueden haberse puesto de acuerdo y es un de peritaje técnico, te puede decir, no, esto cuesta 10, no, esto cuesta 5, ¿no? Y entonces el Estado tiene el derecho y la obligación, además sus autoridades, de defender estos intereses. Si todo es legal, si no afecta al erario o al ciudadano en cuanto a que se ha hecho un informe técnico y está la obra avanzada, pues no podría ser. Pero tú te acuerdas que antes que el presidente Kuczynski pidió la anulación, no sé si llegó a culminar, del peaje en Ticlio, ¿no? Porque consideró que estaba mal, que era un exceso, dijo incluso, ¿cómo a 4.000 metros se va a hacer un peaje? Y bueno, pero y la empresa, y ahí entró a tallar de mi amigo Gonzalo Priale, Afín creo que dirige un organismo, a decir que eso sería atentar contra la estabilidad y no sé qué haya terminado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay esos defensores, pues como las defensas que hay de supuestos investigados que puedan existir en el camino, ¿no? Yo estoy harto de esto de la estabilidad, del crecimiento, de la competitividad, ¿no? En un país donde de cada 2 niños, un niño sufre de anemia, menor de 3 años. Y con eso ya se cae el gobierno para mí. ¿Cómo es posible que en 25 años de supuesto crecimiento, donde se han entregado decretos, contratos ley, regalando el país, regalando los aires, los puertos, las pistas, tengamos un país empobrecido con el capital más valioso que tiene una nación, que son los niños? Tú de cerca puedes ver a los mejores, los empresarios. Lo que ha habido en 25 años es que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y ni siquiera han compensado con los servicios a los pobres. Ahora has tocado un tema de la niñez que me ha gustado. Lo último que escuché, el presidente del Consejo de Ministros le habló, hizo un discurso muy emotivo de los niños, su preocupación y esto. Yo diría, ¿y por qué no piden entonces al ministro de Economía, lo que llaman, hay una sección ahí que informe? Porque los parlamentarios supongo que ahora lo van a decir y le van a pedir un informe. Cuando estaba el gobierno del presidente Fujimori, si tú te acuerdas, porque la gente celebró sin saber para qué era, el pasaporte costaba $45. Su precio real era $15 o 10. Después de 7 años, por una cuestión de inconstitucionalidad, se acabó con eso. Pero ¿qué quiero decirte? Se pagaba $40 más por una ley que era para la niñez desvalida. Ahora, suma tú, yo no soy técnico, $40 por pasaportes en una época y en un país como el nuestro, en el que todavía la gente prefiere tener un pasaporte que el DNI. ¿Cuántos representa ese dinero y a dónde ha ido? Yo creo que ya que tanto les preocupa la niñez ahora, sería bueno, y te doy ese recuerdo, porque sería bueno que se haga una campaña, tantas ONG para niños, con licitaciones abiertas, con exoneraciones para sus 4x4. ¿Por qué no preguntamos? Porque la ley es muy clara, exclusivamente para la niñez desvalida. Yo quisiera... Salvo que, Ricardo, de repente, no sé, esas películas que había en el desierto de Estados Unidos, en la zona 54, donde tienen oculto, dicen los marcianos, de repente, pues, los actores, un secreto de Estado y nos están preparando niños genios, ¿no? La niñez desvalida seguramente eran los hijos Fujimori. Eran niños desvalidos en esa época. Pues. Sí, pero fíjate, eso existe, no es broma. Sí, yo sé, pero quiero hacerte, mira, quiero que me ayudes tú a tomar una decisión. Ya la tomé, pero quiero que me ayudes a decirle la verdad al público, porque tú eres un hombre del derecho, miembro del Tribunal Constitucional, uno de los más calificados del Tribunal Constitucional en la historia del Tribunal Constitucional. Gracias. ¿No? Y lo digo con toda franqueza porque he seguido tu carrera. Y puedo decir algo, o preguntarte algo, más bien. Si yo estoy postulando para alcalde, voy a tener las manos amarradas. No voy a poder hacer nada con el peaje. Y no voy a poder hacer nada con la seguridad ciudadana. Porque, primero, con el decreto legislativo 776, el municipio perdió el 90% de sus rentas. 90% de sus rentas. Entonces la gente está esperando que Ricardo Belmont haga otra avenida universitaria, más intercambios viales, ¿no?
el mercado, otro mercado mayorista como el de Santa Anita, etcétera, etcétera, pero nos han quitado la plata. El gobierno central ha reemplazado al municipio en las funciones que le competen al municipio. ¿Qué puede hacer el alcalde en ese caso? ¿Decir la verdad y perder la elección? Porque hay unos que están diciendo nosotros vamos a arreglar el tránsito, nosotros vamos a bajar los peajes, pero la legislación nos lleva a un lugar de confrontación con el gobierno central. Decir la verdad y ganar las elecciones, liderando un tema, ¿no? Sino que hay mucho olvido y unas incongruencias bárbaras, ¿no? Y incluso fíjate, hasta donde he venido, y tampoco veo mucho, no tengo mucha capacidad, pero hoy día es uno de los días más históricos del país. Exacto. Es el último momento en que jugamos pues, casi nuestra independencia. Y por eso existe, no se llevan a los niños al colegio, veo turismo que hablaba hoy día el premier, el Castillo Real Felipe. Y ahí es donde se dio la última jornada para expulsar a los residuos españoles que querían continuar con nosotros, y murió, y es un héroe extraordinario, y no hablo de José Gálvez Barnechea, que fue presidente del Senado, y una transición democrática en la convivencia, hablo de José Gálvez Egusquiza, ¿no? Entre otros héroes que murieron de los cañonazos de los españoles, ¿no? Y me extraña, no sé, Ricardo, tú qué opinas, pero me extraña que no haya hecho, por ejemplo, el premier de entrada un homenaje, como hacen minutos de silencios y cosas de recuerdo al combate del 2 de mayo, ¿no? No sé si tú has escuchado algo al respecto. No, he escuchado y estoy sorprendido porque ningún periódico destaca de manera sustantiva, importante, ¿no? Esta gesta heroica, sí, donde muere un ministro de guerra. Era el ministro de guerra en ese entonces, José Gálvez. Muere en pedazos, defendiendo a su gente, defendiendo a la patria. Así es. Y vemos que no hay homenaje en el Congreso de la República, no hay prensa que hable del Perú. Entonces yo me pregunto, no sé, hablando de política gruesa, ¿qué puede hacer un alcalde con un gobierno que tiene una constitución que le dice al peruano, tú en el Perú ya eres un ciudadano de segunda categoría? Mira, ¿qué hacemos, Fernando? Para contestarte en lo concreto, pues, después retorno a algo de lo que tú has dicho. Yo diría que coincide, lo que te quede es exigir. Hoy día, en lo que he venido, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que este es el gobierno de la descentralización. Así que por ahí parte. Muy buena. De la descentralización. Vamos a tomar sus palabras, ¿eh? Me parece, y hay que exigirlo, y llámalo, y que venga y diga con qué entiende por descentralización. Porque fíjate, yo no sé cuántos años han pasado, quizás estaba muy joven, pero yo recuerdo que, por ejemplo, el alcalde de un lugar X, llámese Huancayo, que adoro, la Incontrastable, o en Lima, el alcalde era metropolitano. O sea, no había estos alcaldes distritales por todos lados, y entonces tenías el control real de toda la ciudad, ¿no? Y eso, yo una vez hacía esta apreciación porque las comisiones de centralización del Congreso, gobiernos locales, viajan a Nueva York, viajan a España, viajan a Moscú, supongo que aparte del paseo con todo derecho, se compenetran de esto. Y yo no entiendo cómo hacen cuando ahí ven que, por ejemplo, en Nueva York hay un alcalde. No hay alcaldes por todos los distritos, llamar así, ¿no? En Madrid también, en Rusia también. Entonces, no sé, pues, como decían antes, ¿no? Él es de San Marcos, ¿no? Dice, pasaba por San Marcos, ¿no? Pasaba por la universidad, no ingresó a la universidad. Entonces, no sé si nuestros congresistas, ministros que viajan a todas estas ciudades, pasan o ingresan a tomar conocimiento, a qué van, ¿no? Eso lo digo porque aparte de tu preocupación, creo que eso debe analizarse. Supongo que también se va a analizar el fin de esta descentralización bárbara en el que tú eres región, departamento, provincia, distrito. Ya tiene eso que volverse a sus raíces regionales. Entonces, partiendo del punto de vista del discurso, que no es cualquier cosa, porque es el presidente del Consejo de Ministros, supongo de que es un compromiso ante el Congreso, y si el Congreso lo aprueba, es un compromiso del Congreso rescatar lo que tú estás diciendo. O sea, darle las facultades para que puedas tener ese control, como seguramente en algún momento lo tuvieron los gobiernos municipales. Claro, y si quieres, la cuestión de la seguridad, tanto viajan, eso es mi preocupación, y en muchas provincias grandes, en grandes ciudades, el control, por ejemplo, de la policía, la seguridad la tiene el alcalde. Nosotros siendo alcalde, cuando yo era alcalde, nosotros propusimos que la policía pasara a la municipalidad.
nosotros propusimos. A mí me parece positivo, te juro positivo, porque entonces, y la educación también, pero de verdad, La educación de verdad, obvio, menos la educación pública y primaria. Y la salud preventiva también. Me parece, lo que tendría que pasarse también es con las partidas presupuestarias del caso, Sí. ¿no? Y que tú Por puedas ejemplo, eso sería descentralización, ahí por tienes ejemplo, tú. Bogotá, en mi época, tenía 8 veces más presupuesto que Lima con la mitad de sus habitantes de Bogotá. Y después nos redujeron cuando el gobierno vio que hacíamos el Trébol, la Avenida Universitaria y todas las obras, nos quitaron el 90% de las rentas. El 90%, no hablo del 30%, no hablo del 40%, hablo de una persona que gana sueldo 850 soles y te lo bajan 50 soles. En 85 soles. Usted gana 85 a partir de Mira, yo más bien ahora a ti te voy a hacer una pregunta ante la ciudadanía, porque ahí quiero tener una curiosidad, porque tú has sido alcalde, has hecho obras extraordinarias que están a la vista, y en estos tiempos, como decía un amigo a través de transporte, me decía en broma un empresario, oye Fernando, si no hay huaico este año, tenemos que crearlo, viejo, porque si no, ¿cómo nos enriquecemos, no? Sin licitación, sin nada. Bueno, dime, porque lo que se ha puesto de moda son las adendas. Cuando en eso soy yo neófito, ignorante, ¿no? Porque no es mi rublo lo gerencial. Entonces, sin que eso no quiera decir que no pueda hacerlo, pero se aprende, ¿no? Claro. Además hay gente que se contrata, pero dime que el pueblo sepa, porque el pueblo creo que desconoce un poco esto. Y yo también, dime, o sea, cuando tú haces una licitación, porque esto es lo que me llamó la curiosidad, y participan 4 empresas, pones un monto mínimo, ¿no? Bueno, entonces postulan y de repente gana el del monto mínimo, porque tú escoges y te dan las garantías, ¿no? O debes ya, porque está de moda, o Graña, gana, ok, gana en $100 millones. Dime, tiene que respetarse eso, porque después viene adenda 1, adenda 2, yo digo, ¿para qué? Yo si hubiera sido empresa, Claro. Le pongo menos todavía, si sé que me garantizan, y mira, si yo soy empresario y sé que esto es una garantía y puedo, no sé con quién tengo que hablar para que eso se haga realidad, y donde le pone 90 o 100, yo le pongo 90. Y me das la licitación y lógicamente después termino en 10.000, ¿no? Claro, la adenda se hizo para la coima. Entonces, eso es lo que yo pensaba. Entonces, sí, ahí está la razón de mi época. En mi época no había adendas. No, ni una adenda. No, sí. no, no, ¿sabes? no. Porque podría haber una justificada, ¿no? Por un derrumbe, una caída. Claro, no sé nosotros yo, lo que poníamos era algunas observaciones, digamos que efectivamente, si había un derrumbe, claro, si te encontrabas haciendo el puente, el túnel, con una roca, ¿no?, del tamaño de Sacsayhuamán, claro, ¿no?, ahí sí cabe, ¿no?, que el ingeniero sustente ante el Invermet en ese entonces, de que hay una roca que no estaba contemplada en el proyecto porque no se veía. Perfecto. Y ahí sí él como el metro de Atenas al Pireo, que encontraban tantos restos históricos, que además demoró 10 años más por eso, ¿no? Exactamente. Digamos, pero hay un motivo, ¿no? Exacto, ahí. Y entonces, ¿por qué funciona la adenda? Y aquí voy a explicar algo que es importante, Ricardo. Sí, mira, ¿sabes por qué? Además, porque ya estamos hartos del cuentazo de la corrupción y nadie diga nada. Además, mira la figura. ¿Cómo se enriquece la gente? Yo te voy a explicar cómo es la figura. Porque tú has sido alcalde, por eso te pregunto. La tengo muy clara. Buen alcalde. Exacto. Mira, el Fondo Monetario te hace la hoja de ruta. Ya. Con el Banco Mundial, entonces te dice, tú tienes que adquirir un préstamo que nosotros te vamos a hacer. Esa es la primera condición. Ya. Prestarte plata. Claro, es un negocio. Endeudarte, pues. Sí, claro. El negocio financiero es el mejor negocio. Es un negocio. Y el Estado avala, ¿no? Pero yo te voy a prestar con una condición. Que las empresas que van a ganar son estas. Entonces tú dices, ¿estás loco este güey? ¿Por qué me pone las empresas que van a ganar? ¿Por qué las bases las hacen ellos? Se las hacen ellos. Entonces, en las bases que hacen ellos, y yo tengo las bases, algunas que te puedes morir de risa. Por ejemplo, para los aeropuertos, ponen experiencia en aeropuertos 15 años. ¿Qué empresa puede tener experiencia en aeropuertos 15 años? Entonces ahí ya sale su amigo, pues. Sale la de su amigo. Entonces el Fondo Monetario te dice, estas empresas son las que van a hacer la obra, pero la obra no va a costar 10. Vamos a decir que va a costar 10, pero con las adendas va a costar 100. Porque como tú me estás pidiendo una coima de 10 millones,
yo tengo que sacar de esos 100 que vamos a aumentar, mis 10 millones, pagártelos a ti, pues, hermano. Qué asco. Entonces, Odebrecht cobraba 100 con la empresa peruana asociada, que podía ser cualquiera de las que he mencionado, y Odebrecht le ponía en una cuenta offshore los 10 palos, que ya no se los encuentra más, y perdía el Perú 90 millones de dólares ahí, en esa obra. Pero no estamos hablando de 100, ¿eh? Estamos hablando de obras de 10.000 millones. Y encima dicen, no he recibido, no lo vi, no sé nada, ¿no? Entonces, la figura es la siguiente, tú me has dado la oportunidad de aclararlo. Es una necesidad de conocimiento, porque en el trayecto he venido, y yo tengo muchas cosas que decir de incongruencias del gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, que me gusta como discurso, ¿no? Pero yo decía, tengo que preguntarle a Ricardo cómo es esta cuestión, porque él ha sido alcalde, quién más que alguien, y por eso te decía, así a boca de jarro, ¿cuántas adendas has hecho tú, no? Porque entonces, si el negocio está... Una adenda. Nosotros trabajamos con el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, ¿no? Y el directorio del Invermet, donde teníamos la gente más calificada por mérito. Una pregunta adicional ahí, perdón. Sí. Ok, aparte de la adenda, si te calculan la obra en un año, ¿por qué te la van a entregar después de 5 o 4? ¿Tú tuviste rémoras de esa magnitud? No, tú tenías un castigo. Nosotros tuvimos, sí. Acá hay una anécdota que le he contado varias veces por la radio. Al colegio, perdona, yo recuerdo que el trébol más o menos se hicieron con duro. prontitud, no fue una cosa que ahora, por ejemplo, tienes tú lo del Jockey Club, que se han tirado todo mi club, ¿no? Sí. Pero ahí está paralizado, no sé a qué se debe. Está paralizado porque están negociando adendas. La figura es la siguiente, mira, cuando nosotros hicimos el trébol, y esto es para la historia, gran obra, la gran obra del trébol, que no fue un invento mío, ya estaba hecho el proyecto, lo había hecho desde la época de Orrego, Pierantoni. Claro, hay proyectos que podrían explotarse muy bien. Exacto, estaba 100 años eso ahí, pero nadie lo hacía. Entonces hacerlo como la carretera central. Exacto. Desde 1939 los sindicatos de choferes hicieron contratos de estudio con Holanda, otros iban a hacer para la carretera que le preocupa al gobierno, proyectos de inversión, después recuperaban. Exacto. O sea, primero te hacían la carretera central, el corte de Río Blanco, etcétera, y después están ahí, los congresistas no tienen sino que llamar a Lugieri y decir, oye, tráeme todos los proyectos y se acabó el tema, ¿no? Los proyectos tú los sacaste, tú se fue, ¿sabes cómo se llama eso? Voluntad, cariño se llama. Entonces, tú preguntas, si no hay, lo creas, pero ya habían. Nosotros ya tenemos los proyectos para este año hasta el 2028. Ya los tenemos para presentárselos al Ejecutivo si no nos da la plata. Si no nos da la plata el Ejecutivo, nosotros vamos donde el Ejecutivo como alcalde y le digo, señores, háganlo ustedes, pero esta obra tiene que hacerse porque Lima necesita cirugía mayor. Y este es su costo, señora, por si acaso, no me lo inflen 100 veces más. Este es su costo, acá está el costo, no hay adendas, lo hacemos en un año. Pero ya tenemos a los técnicos, tenemos al colegio. Te corté, estabas contándome lo que pasó en el trébol. No, lo que pasó en el trébol es una anécdota que casi me botan ese día el colegio de ingenieros. Beco Espantoso organizó una reunión con unos cuantos ingenieros más brillantes del colegio de ingenieros para que el alcalde de Lima expusiera los alcances del trébol. El trébol era un sueño, pues, anhelado por Lima por 30 años. 30 años demoraba el trébol. Como el metro. Exacto. El tranvía que se lo han llevado. Esperaban estos sabios del Colegio de Ingenieros y llego a la reunión y la reunión empezó a las 9 y era las 1 de la tarde. De Toledo usted, caramba, ¿no? Sí, ya estaba yo cansado de escuchar lo mismo. Yo no sabía lo que hablaban los ingenieros, ¿no? Del declive, ¿no? Y yo hice, perdonen señores, mi ignorancia, voy a hacer 2 preguntas. ¿Podemos terminarla en un año? Sí, cómo no, alcalde. ¿Y no se va a caer? No se va a caer. Muchas gracias, señor, y me retiro. Hasta luego. Así fue exactamente mi conversación. Después se quedaron los técnicos y Beco Espantoso a la cabeza, claro, como Iván Divos, ¿no? Y se encargaron ya de los detalles, ¿no? Pero nosotros empezamos la obra un noviembre y la inauguramos al noviembre siguiente. ¿Y la universitaria? La universidad, un año exacto también. Yo te decía el otro día una pregunta. ¿Por qué? Porque me invitaron a un almuerzo en Ancón
Y me demoró, aparte de las 4 horas para salir de Lima, recién estaba saliendo del puente del Rin, más allá. Era algo terrible, tenía miedo, parecían esos edificios de Manhattan a mi alrededor, claro, que no veía para ningún lado porque eran unos trailers, que además, oye, tú vas con la atención porque tienes que cuidarte, ellos avanzan nomás, no tienen ningún problema. exacto. ¿Hay solución? Obviamente Mira, que sí la hay, pero la dime. solución está en el metro, Claro. en el metro, ¿no? Transversal, un metro transversal, o sea, como una cruz, de sur a norte y de norte a sur, y de este a oeste, y el metro está listo, y tenemos la otra que son los elevados. Eso te iba a preguntar, porque mira, el problema es hay para los dos pasajeros, alternativas. eso es para los pasajeros. Pero ¿qué haces tú con los que van en su auto y la maquinaria pesada? En Europa, por ejemplo, en muchos sitios hay, en Italia le llaman, no me acuerdo ahorita, cantina es otra cosa, pero van en subterráneo, ¿no? Claro. Entonces tú vas subterráneo, en los carros avanzas por arriba, están yendo, ¿no? Bueno, esas son unas máquinas inmensas que son como unos tornillitos, claro, ¿no? Entonces, tornillos pues, en diámetro de en 60 Estados Unidos, metros. efectivamente, en Miami sobre todo hay mucho elevado, demasiado elevado. Claro. Y entonces por ahí no debería pasar la máquina Hay pesada. ciudades que siga. pantanosas que van por elevado. Claro. Y hay ciudades muy sólidas como la nuestra, con ¿Por roca, qué no se ha hecho eso? que te vas a 20 metros. ¿Por bajo qué tierra. esperar que esto sea impasable? Ya no se Porque puede ni caminar. Nosotros tuvimos un metro que se lo ofrecimos al presidente Fujimori, que Canadá se encargaba de todo. Canadá se encargaba de todo. Hermano, lo que yo te decía entonces no es un sueño, lo mío, no he es un escuchado una barbaridad. Se encargan de todo y después Se ya... encargan de todo, ellos ponen todo, ponen infraestructura, ponen todo y ganan después Así es. de la administración que ellos van a tener sobre el proyecto hecho con la plata de ellos. ¿Con qué país? Canadá. Ya, Holanda, te decía yo, tenía, creo, Canadá con los choferes de Junín, que se llamaba Expreso, se llamaba Comité Cívico, no sé qué demonios, sindicato de los choferes. Y ellos lo presentaron el año 39, que fue porque el 39 fue la primera carretera que hizo Prado, y a los pocos años ese proyecto también, por eso yo pensé que estaba a lo mejor recordando mal mi infancia, cuando escuchaba que había el compromiso de hacerlo, y después se cobraba aquellos, ¿no? Es más, Entonces lo que tú estás diciendo, imagínate eso, y entonces se evitaría todo lo que estamos viendo acá, viejo, primero se coimea con todo respeto, se enriquece y después empiezan y le piden al pueblo que lo pague en su recibo de luz, en su recibo de agua, es decir, es una cosa bárbara, no, mira, antipatriótica casi. Nosotros tuvimos, y tú te acordarás, la famosa obra del ferrocarril central, Claro que hecha sí. por Meix. Sí, ¿Ya? señor. Esta fue la obra más extraordinaria de ingeniería, El ferrocarril más alto del mundo. ¿ya? Hecha nada menos que en 1871. O sea, ¿cómo se hizo el ferrocarril central? Se hizo desde el Callao hasta Huancayo, hasta la tierra del Jota. Sí, sí, mira. ¿Tú también? Bueno, Oye, acá están todos son huancaínos acá. Cerrón es huancaíno. Cerrón es huancaíno. Jota es No, huancaíno. Cerrón es huancabelicano, ¿no? No, Huancaíno también. Huancaíno, Acá se Cerrón es huancaíno. Levanto, mi querido Vladimir. Tú eres un huancaíno. Victoriano. Es que lo que Victoriano, pasa ¿no? que los Chalaco. lo que pasa es que los huancabelicanos se han hecho dueños de Huancayo, pues, ¿no? Entonces, económicamente. Bueno. Yo soy huancaíno ancestral, ¿no? Porque accidental nací aquí, ¿no? Bueno, está bien, pero vamos a Hijo ver, predilecto. vamos a quitar acá una serie de mitos. Claro, vamos a esto que es Vamos a interesante. Yo quiero que desmitificar. vayas a lo económico, ya sé dónde vamos. Me interesa eso. Mira, te voy a explicar, si me permite, miren, al público. Cuando se decide hacer el ferrocarril central, que toma más de 20 años el estudio de Meix, ¿no? Dice, ¿cómo hacemos esta en esa época? 1850 empiezan los estudios y dice, vamos a hacerlo desde el Callao hasta Huancayo. Ese es el ferrocarril central. Pero ¿cómo lo hacen? Nombran a 3 personajes del Perú que fueran los respetables absolutos por parte del gobierno, los más capos, Plenipotenciarios por el plenipotenciarios, ese dicen muy bien. gobierno de Castilla, creo. Este es el... Me agarraste. Este empieza el gobierno... Estás hablando del 50. No, estoy hablando de 850. 1871. Ya había terminado nuestro Castilla. Estamos hablando de Pardo. ¿Puede ser? Pardo, los civilistas. Pardo Está bien, puede ser. Está bien, un Pardo. gran tipo, ¿ah? Sí. Bueno, Entonces lo mataron además entrando al ponen Senado. a un Pardo precisamente, Claro. a un Pardo representando al gobierno,
ponen a otro señor muy importante y dos señores muy importantes de Lima, te puedo dar los nombres después, y resulta que se inicia el proyecto con Meis a la cabeza, que es el promotor del proyecto. Vienen los ingleses, los norteamericanos también, y dicen, nosotros vamos a trabajar el proyecto con ustedes, con peruanos. Todos los que participan son peruanos. Y le llaman, Meix dice una frase histórica que dice, yo quiero que este ferrocarril llegue hasta donde caminan las llamas. Y lo hizo. Hizo túneles. Sí, es increíble. Los grandes túneles. Es increíble. Y hoy día, ¿quién maneja el tren? Una empresa privada, extranjera, con capitales peruanos, que ha puesto unas locomotoras muy bonitas. Es que sí, pero no viajan, o sea, lo hacen solamente en turismo. Hay un monopolio que hay que... Fíjate, yo te voy a decir algo, ya que hablas de esto, porque en 1980 yo planteé el ferrocarril que tenía que ser nocturno también, ¿ya? Y que tenga las literas como los ferrocarriles e insistí que era más importante en ese momento que el aeropuerto. Correcto. ¿Están de acuerdo? Me critiquen. ¿Por qué? Porque tú sales de Huancayo al aeropuerto 45 minutos, 1 hora. El vuelo es de 40 minutos, 45, ya son 2 horas. Para llegar a tu casa en Lima son 4. Yo me preocupé por la carretera central, porque si la carretera central, y que lo escuche Vladimir y hagan lo posible, tuviera todos los cortes que se dijo, más la inversión que decían esa vez el sindicato de choferes, el viaje sería de 3 horas y sin pasar por Ticlio, 2 horas 45, que además en la carrera de Camino del Inca lo hizo Tony Fall y después Lucho Carlesi y era 2 horas 45. Como está, imagínate tú con todo eso. Entonces empresarios como tú, familiares y amigos, preferían irse a Huancayo un fin de semana con su Mercedes, paseo, y dejaban industria ahí. Lo que pasó con Chincha. Cuando eso lo planteé yo en Chincha, mi querido Ricardo, y en el sur, era zona de turismo, de baile, ¿no? Pero no había nada, no había exoneraciones. Pero en fin, vamos a ir a eso porque durante 12 años no se dio nada al centro del Perú ni se sigue dando. Pero esa es la parte del centro. Pero yo quería decirte antes de irme sobre esa parte que has mencionado, de la parte privada. Porque el ferrocarril tiene el proyecto de Meis de subir por Comas hasta San Luis de Chuaro, que saldría a la costa. Y ese ferrocarril, ¿por qué es útil que sea el Estado? Porque la gente recién sacaba su producto, su maicito, su ganadito, su gallina, y no hubiera habido sendero. Que se puso fuerte en la zona de Comas, en la zona alta de Concepción, por ejemplo, ¿no? Exacto. Entonces, no es así la cosa, pues si vamos a seguir removiendo, ¿quién se hizo cargo de los hoteles del Perú, de los hoteles de turistas? Vamos a llegar a cosas terribles, pero pensemos que no suceda, ¿no? No, por eso, en esa oportunidad nombraron a Felipe Barrera, Mariano, Felipe Pasoldán, ya, claro, y Manuel Pardo, que fueron los representantes del Perú en el proyecto. ¿Qué tal obra, Dios mío? Esa Entonces, mirada, la obra más grande de ingeniería en el mundo, sí. ya, porque fue el ferrocarril más alto del mundo, hecho en el Perú, por peruanos con asesoría inglesa y americana, austriaca y otros. Entonces, lo que tenemos acá en el Perú es una suerte de plan, no solamente económico, de destrucción de la moral del peruano. O sea, vamos a destruirle la moral al peruano. El peruano no sirve para nada, ya vienen los venezolanos a ocupar tu puesto, ya vienen argentinos, porque ahora Argentina ha despedido más de 15.000 personas. Esta semana debe estar llegando argentinos. Aparte de la vez. ¿Ah? Aparte de la vez. Bueno, la vez de que venga está bonito, ¿cierto? Pero llegan los argentinos, y vamos a tener la invasión extranjera acá, la legión extranjera que le va quitando puesto al peruano. Este gobierno... Y saqueando, porque con lo que estás analizando de tu gobierno y del gobierno, yo diría, lo que yo escuché siendo niño, estamos hablando hasta probablemente el segundo gobierno del Prado, hasta fin del 62, las concesiones no eran más allá de 30 años, y además eran que primero te hacían la obra y después se cobraban. ¿En qué momento ha cambiado esta mentalidad? Porque yo pienso que los inversionistas extranjeros no han cambiado, sino que han encontrado la vía de cómo hacerse más ricos de lo que son. Acá, haciendo un poco de historia sudamericana, Fujimori y Menem, siguiendo las instrucciones de papá Bush, de George Bush, papá, dijo, bueno, ahora que las corporaciones se hagan dueñas de los países. Entonces Fujimori y Menem, en simultáneo, en París,
En París jugaron. Y qué pena, ¿no? Vendieron todas las empresas públicas a precio huevo, de remate. Vendieron en Afer. Bueno, eso, estamos hablando de las privatizaciones. Nadie, pues yo no escucho en el Congreso, ni siquiera la bancada del pueblo antiimperialista, nadie ha hecho una situación de análisis, por ejemplo, en cuánto se ha privatizado los grifos, en cuánto, oye, la cadena hotelera, ¿ya? Bueno, Y lo que yo conozco, fue un regalo. Había hoteles donde tenían poca gente, Chimbote, otros lugares, y los subsidiaban si tenían una barbaridad. Pero son los mejores hoteles construidos que tú hayas conocido en la época. ¿Y se han privatizado a qué precio? A huevo, 10%. Y alguien tiene que saber de eso, ¿sabes? Vuelvo a mi tesis, aquí nadie responde de nada, y eso sí es grave. Mi viejo decía, el peruano tiene mala memoria y buen apetito. Pero ya malísima, ¿no? Porque has tocado tema de Nafer, por ejemplo, y bueno, ya sería una cola porque nadie sabe. Centromín Perú, el centro minero más alto del mundo, de una producción extraordinaria que está en desgracia, está en liquidación. Mira, 90 años, del 1890 y tantos que empezó a producir, ha pagado impuestos, supongo. Después pasó al Estado peruano con Centromín, porque fue la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Corporation, ¿no es cierto? Ya, ok, entonces durante 90 años ha producido algo. Porque supongo, ha hecho ricos a muchos. Una cosa, ¿Y el pueblo cómo está? Los muchachos 90% de plomo, viejo. Los muchachos no saben, pero hay que decirlo. El Perú en 1956 no tenía nada que envidiarle al estándar de vida que tenía los norteamericanos y que tenían los europeos. Estaban mucho mejor que los europeos, pero mucho mejor porque salían de la guerra. Sí, claro, salían de la guerra y teníamos por eso una presencia italiana acá que es nosotros éramos un país potencia. Etcétera. Chile lo veíamos Chile nosotros como el barrio más pobre. Sí. Ellos mismos lo reconocen, ¿eh? Incluso desde la época antes de la guerra hay pasajes que dicen de que, bueno, Lima, ¿cómo será esa ciudad moderna, con faroles, que no había la luz, allá, ferrocarriles? Bueno, sería trágico revisar la historia porque fuimos uno de los primeros países en la época antes de la guerra cuyas haciendas, así sean de hacendados, tenían ferrocarriles propios hasta sus azucareras, etcétera, ¿no? Pero eso es ayer, que es bueno recordar a los muchachos. ¿Qué hacemos ahora? Cuando yo escucho al premier, mira, el premier de la República ha dicho una cuestión interesante. Y hemos hablado de los niños, el pasaporte que te regalo para que hagas una curiosidad ahí de cuánto es. Dice que igualito que lo que dijo Alan García, que lo que dijo Humala, que lo que dijo Kuczynski. Y se olvida de algo. ¿Sabes cuál es su carta contra la corrupción? ¿Tú has escuchado? Dice, ha creado la Secretaría Técnica, creo, por decreto supremo contra la corrupción. Yo le sugiero que sus asesores le entreguen mi artículo del viernes sobre el SAR. El primer SAR que creó fue el presidente Toledo, que después terminó desintegrado. SAR anticorrupción se llamó, ¿no? SAR anticorrupción, exacto. Después el presidente Kuczynski creó, bueno, el presidente Humala ya ni mencionaron, el presidente Kuczynski creó la Comisión Nacional contra la Impunidad y absorbió al que había sido encargado de la Defensoría del Pueblo y un grupo de gente y reunió lo que está diciendo ahora, judicial, fiscalía, todo el mundo contra la impunidad. Y después ha dicho que le consta que todos los parlamentarios, todo este Congreso, más el Ejecutivo con la cabeza del presidente Vizcarra, que es un gobierno nuevo, va a luchar frontalmente contra la corrupción, que son 18.000 millones al año. He hecho una referencia. Entonces yo me pregunto contigo, Ricardo, si ese es el espíritu de toda la clase política gobernante, oye, ¿no han leído? ¿Por qué no apoyan que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad? Tú lo presentaste a Kuczynski con lo que más claro. Y ahora el presidente Vizcarra. ¿No le han informado que hay esa posibilidad? Claro, yo supongo que las bancadas cuando pregunten, oye, ¿y esto que ha presentado Fernando Calle con Belmont, cómo es? Bueno, le van a decir, pues está preso el presidente, los ministros, dueños de medios, magistrados, todos están en la cárcel en la lucha contra la corrupción. Pero entonces ha llegado un momento en que el pueblo quiere saber, que no le den discursos. ¿Qué se va a hacer contra la corrupción? Yo le planteo además de ello, fíjate, porque ha dicho ahora el presidente del Consejo de Ministros, que el grado de corrupción es tan alto en el sistema, ¿no?, de justicia y todo. Entonces, ¿cómo va a luchar con ellos de la mano? Yo le digo, otra bandera, mira, Ricardo, ha dicho que se está creando, pide facultades, la declaración
patrimonial que ya se tiene y de intereses de los ministros, de los altos funcionarios, de intereses. Y ahí nomás he visto, no sé en qué periódico, que uno de los ministros ya tiene conflicto de intereses, que no había declarado de una empresa y de que hizo un servicio a otras empresas internacionales, qué sé yo. Y yo no entiendo, pues, no esas contradicciones. Pero yo le digo de aquí al presidente del Consejo de Ministros, que es la que ha hablado de las declaraciones, Ricardo, si hay esa voluntad, entonces, ¿por qué no se hace por decreto y con el Congreso de aplauso hubiera sido hoy día que se pide una revisión patrimonial de 20 años hoy día de todos los jueces de la República, de todos los altos mandos militares, de todos los políticos, etcétera, que hoy día con la tecnología es simple? Y eso por una razón que el televidente me va a entender y el radio escucha. Ricardo, ¿cómo le explicas tú al país, si es que se informa, que haya un almirante, un miembro del tribunal, de la Corte Suprema, un parlamentario, que gana 15.000 soles, supuestamente los marinos menos, no sé, o 30.000 soles, y que compren en 3 años? 4 casas. Exacto, o una casa de $1 millón en 4 años. Me dirán algunos, bueno, sacaron crédito a 30 años. Bueno, puede ser, pero lo que curioso sería, es bueno saber cómo lo pagaron en 4 años. No, ¿cómo lo pagaron en 4 años? Si tú multiplicas, no alcanzaría. ¿Sabes qué? Entonces yo no sé qué ha dicho el Premier. Hemos acuñado una frase acá también en la radio, que somos especialistas en autopsias y no en diagnósticos. Este es como un médico que es un maestro en autopsias, ¿no? Sí, pues porque no sé, no, la verdad... El Perú todo el tiempo se hace autopsias. Miren, nos robaron tanto, los anteriores, nosotros no vamos a robar. Los anteriores nos robaron y siguen robando porque nadie da una ley contra la impunidad. No pasan, exacto. ¿No? ¿Dónde está el compromiso real contra la impunidad? Por Dios. Además, conocer y saber lo que ha pasado. Ricardo, ¿no te gustaría a ti saber que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales 20 años de atrás nos informe a quienes no ha levantado la impunidad? ¿A qué personajes de la vida política y del foro público como magistrados? Sería interesante, ¿por qué lo archivaron? Hoy me he enterado por un Twitter que no se me ha enviado una persona, que van 4 veces que no se reúne la o sea, más de 2 meses, la Subcomisión de Constitucionales de Acusaciones no se reúne, porque tienen, creo que, resolver el asunto de un vicepresidente del Congreso, que el Poder Judicial ha pedido que se levante. ¿Cómo va el Twitter? Mireta, qué buena, ¿cómo va el Twitter? Hoy día hemos puesto un Twitter que se llama... El hashtag se llama No me agarres del horno. No me agarres del horno. Hay una canción esa parecida. Sí. ¿Y cuánta gente tenemos en No me agarres del horno? A ver, pues, en nuestro Twitter, Ricardo Belmont Casinelli, con R mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. A ver, tenemos un comentario, por ejemplo, de Henry Aníbal Atocha en este caso, que está hablando sobre el tema. Dice: no me agarres del horno, MTC siempre estará del lado de las transnacionales y el pueblo seguirá caminando a pie. Mira qué bueno. Bueno, ¿y sabe lo que dicen los grandes empresarios de los que caminan a pie? No, eso es porque les gusta hacer un buen ejercicio, es saludable. ¿No? Pero lo cierto, mira, es que ya yo cojo lo que dijo el presidente de la República, mi querido Ricardo, y está en la carta que le hemos enviado y que parece que no le interesa. No le interesa. Vamos a hacerle recordar al público que hace más de 2 meses o 3... En cuanto asumió, primero a Cuchilla le hicimos llegar una carta, y en cuanto asumió le hicimos llegar al presidente Vizcarra una carta firmada por el doctor Fernando Calle y quien habla, para combatir la corrupción, levantándole ya todos los secretos bancarios y trabajar contra, ¿no?, esta corruptela con la Comisión Internacional contra la Impunidad. Con medidas que tú lo has dicho, que expresen, que el pueblo vea que se está luchando contra la impunidad. No se ve nada. Mira, el otro día en un diálogo con otro colega, porque obviamente hay intereses... Si hay esa ley nos quedamos sin políticos, se van todos. Alguna vez decíamos, señor Bambarín, me decía, no, que en la época hay que leer la Biblia, los que cometían actos así, se les cortaba la mano. Yo le decía a su eminencia, no va a haber manos ortopédicas, no va a faltar. Se acabaron, estarían felices los que hacen las manos ortopédicas. Pero es que esto no puede, cojámoslo del presidente de la República con todo respeto. Ya no vamos, ¿no? Ya, entonces, bueno, vamos a despedirnos con eso que dijo y que le exigimos. Hasta aquí nomás dijo en su mensaje. Se acabó. Se acabó esta cuestión de la corrupción, etcétera. El presidente Vizcarra en su primer discurso. Y se lo hemos recordado en la carta. Ricardo, le decimos, recordando su expresión, hasta aquí nomás. Entonces, hasta aquí nomás fue el presidente, pero pareciera que eso, no sé, es tan lírico como el presidente García, todos los presidentes que han pasado.
y que nos han dejado ese hasta aquí nomás, y la cosa tú has dicho bien, claro, ese análisis que has hecho ahorita con el lapicero es interesante. No vamos a robar, no vamos a nada, pero cuando se vayan, ¿qué queda? No hay una exposición frontal contra la impunidad. No hay medidas concretas que sería esa comisión, pues pasará el nuevo gobierno, si es que dura y dirán nuevamente, ya le cambiarán comisión o no sé qué se ha llamado, ¿no? Y pondrán otro SAR para recordar. Pero si no tienen las facultades, si los penales y todo está que hierve, ves cómo se mata a la gente. En fin, no vamos a alargar, ya se venció la hora, es tan ameno estar contigo verdaderamente. No, y no será la última, vamos a semanalmente tratar este tema. Pero es terrible, ¿eh? Lo que en realidad me hace, crea desesperanza. Sinceramente, no sé qué estará diciendo el oyente de la sierra, de Junín, de Comas, que estarán pensando en un mensaje tan esperanzador, tan hermoso, ¿no? Pero aquí hemos hecho cosas concretas. ¿Le preocupa a la niñez? ¿Dónde está la plata del pasaporte? No, yo digo algo más para terminar el programa, Fernando, si me permites. Por favor. Cierro. Este sistema está liquidado. Este sistema de manejar el país con las corporaciones, pienso yo que está liquidado. Y el pueblo peruano tiene que saber que esto ha sido un experimento con nuestro país. El neoliberalismo funciona en los países que hay cultura, hay justicia y hay 3 poderes del Estado. Aquí no hay poderes del Estado, aquí hay un gobierno vertical, dictador, que con las corporaciones se han hecho dueños del país. Este experimento, en mi opinión, está liquidado. Por eso piensen bien para el 2021, muchachos, que van a votar, para no votar por ninguno de los que integran el poder fáctico. Y menciono el nombre si quieren. No lo menciono, ustedes saben quiénes son. Y no se confían tampoco de la izquierda, que hoy día está en el Congreso de la República, porque esa izquierda come con la izquierda, o pide votos con la izquierda, pero come con la derecha. Son caviares ya. Son caviares. Ricardo, piensen mucho. Sí. Antes de que nos vayamos, pero abusando un poco de la radio, has tocado un tema que lo sintetizo así. En 1931, Ayala Torre dijo, la Fuerza Armada en tiempo de paz tiene que ayudar a hacer las carreteras. Cuando estaba de profesor del CAEN, son 10 años, un coronel del ejército y general de división me dijo, de ingeniería, profesor, ¿por qué no nos convocan para ayudar en las obras de que estamos preparados, tenemos todo? Claro, me dijo así en son de sorna, claro que nosotros sin adendas y costaría pues la 10ª parte al Estado peruano. No conviene, ahí está el problema. Claro. Prefieren a los grandes consorcios. Y hay una cosa bien grave, ¿eh? Consorcios que por ley están prohibidos por lo de Odebrecht, pareciera que siguen teniendo concesiones del Estado. Es terrible. Esto para analizarlo otro día con el doctor Calle. Gracias, hasta mañana. Gracias.